lugar santo, la iglesia alegre para las naciones, un espacio donde la vida es un regalo de Dios. La iglesia alegre para las naciones te ofrece todos los viernes bendición, paz y amor. El tema que hoy vamos a tocar es esperando sobre la roca. Continuamos con la oración. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Dios bendito, por este espacio que usted nos ha permitido, donde podemos llegar a muchísimas personas. Padre, te pedimos que cada palabra, cada lectura sea de edificación para las vidas de todas y cada una de las personas que estén conectadas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, me gustaría que se ubicaran en sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 21, del 1 al 14, que dice: venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán
en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Qué hermosa palabra. Qué hermoso es la palabra de Dios. Bueno, y vemos allí en todo lo que sucedió y por qué David entregó a los gabaonitas esos descendientes de Saúl. Pero quisiéramos saber más. ¿Por qué sucedió eso? Cuando Jehová habló con David. Podemos ver que Dios le revela a David por qué estos 3 años de sequía. Y le dice que esos 3 años de sequía son por causa de Saúl y el juramento que hubo con los gabaonitas. En los tiempos de Josué, también podemos conseguir esta historia en el libro de Josué capítulo 9. Ahí pueden conseguir la historia de la astucia de los gabaonitas. Como les decía, en los tiempos de Josué, el pueblo de Israel hizo un juramento con los gabaonitas, que era un pacto de paz entre esos dos pueblos. Entonces, el primer rey de Israel, Saúl, rompió con este juramento, que fue un juramento que se juró en el nombre de Dios y era un pacto muy sagrado. Entonces Saúl rompe con este juramento y, como toda desobediencia, tiene sus consecuencias. Eso es cierto, Gabriel. Toda la desobediencia nos lleva a una consecuencia. Ahora vamos al tema que es al que estamos y hoy nos estamos proponiendo hablarle a este hermoso público, que es Esperando sobre la roca. Vemos allí a Rispa, esa madre abnegada. ¿Cómo ves tú, hermana, la actitud que hizo Rispa? Bueno, mi hermano, Rispa es una mujer de admirar. Es una mujer que, si nos damos cuenta, no fue reina, no fue profeta, no tuvo un rango, se podría decir, ¿verdad? Pero esto fue una madre. Y yo creo que el mejor título que una mujer puede tener es el de ser madre. Fue una madre de 2 hijos. Era madre de hijos de la realeza y, sin embargo, ella se dio cuenta, ¿verdad? Lo que le pasó a sus hijos, fueron entregados injustamente. Para ella fue un acto de injusticia, fue un acto de crueldad, fue un acto de maldad, se podría decir. Así lo sintió ella, pero sin embargo fue una mujer que dio un ejemplo en el silencio. Esta mujer no se metió a su cuarto a llorar, no se fue a deprimir, simplemente se fue a vigilar el cuerpo de sus hijos. No me quiero imaginar lo que esa mujer vivió, porque ustedes se imaginan, uno como madre, ver el cuerpo de su hijo descomponerse, pasar por todas esas etapas de la descomposición hasta llegar a los huesos. Eso fue un acto de amor, pero también un acto de solicitud de justicia. Fíjense que ella pasó todo este tiempo espantando las aves para que no le comieran el cuerpo de sus hijos. Espantaba las aves de día, pero también se enfrentaba a las fieras de noche. Uno no sabe qué tipo de fiera, pero ustedes se imaginan una mujer sola en un lugar espantando un león o un tigre solamente con un manto. O sea, fue la arma que ella tenía. Ella no tenía escopeta, no tenía lanza, tenía solamente una tela de silicio. Y esa fue su arma.
Entonces, fíjense que nosotros como madre tenemos algo muy importante y es la arma que Dios nos da. Dios nos da a nosotros una herramienta fundamental que es la oración. Y nosotros, a nuestros hijos, nosotros debemos orar de la manera que esta mujer vigiló, porque fue una vigilia constante por muchos meses. Asimismo, esta mujer nos enseña cómo nosotros debemos vigilar a nuestros hijos y espantar cualquier ave que quiera venir, porque podemos comparar esas aves con el enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo no quiere atacar a nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Cuántas veces el enemigo no quiere sembrar cizañas, levantar falsos testimonios, hacerlos caer, tropezar en las drogas, en los vicios? En el mundo hay tantas cosas que nos pueden hacer tropezar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero sin embargo, así como esa mujer nos dio ese ejemplo, así mismo nosotros debemos permanecer, espantar cualquier ataque que el enemigo quiera hacer a nuestros hijos. Sí, eso es muy cierto. Mira, hay de notar también allí que Rispa, podríamos llevarlo, pues el caso de Rispa, llevarlo al proceso que estemos viviendo. Lo vemos de ese punto de vista, de esa madre abnegada, de esa madre luchadora, aguerrida, esperanzadora sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Ella buscó la roca, se llevó su manto de silicio, que para ese entonces eso representaba el luto, que hoy muchas personas hablan del luto. Y eso era, ella fue con su dolor a recostarse a Jesús, sobre esa roca que era Jesús, y desde allí ella velaba a sus hijos por esa fiera. Pero también si lo llevamos a asuntos, a procesos que hoy vivimos, el que usted esté viviendo en este momento, allí hay otra enseñanza que nos da la palabra, que si nosotros con humildad, como lo decía Zaida, la hermana Zaida ahora, no que nos quedemos encerrados, sino que salgamos a luchar con ruego, con la palabra, leyendo la palabra, orándole a Dios. Allí nosotros, con una lealtad y una dignidad, y con esa fortaleza que tuvo esa madre, podemos nosotros conseguir que se mueva la mano de Dios. Fíjense cómo ella logró que el rey hiciera lo que al final de la lectura vimos: lograr que sus hijos fueran sepultados junto a la familia. Entonces, hay que mirar lo que es el amor de la madre y llevemos eso al proceso que estemos viviendo, que hacer como Rispa, ser como Rispa, perseverante, con fortaleza, con espíritu aguerrido. Y qué mensaje, Gabriel, o la hermana Zaida, que me pide por acá que quiere continuar hablando de eso. Está muy interesante la conversación, hermana. Bueno, estamos aquí en vivo. Si usted pide la palabra, se la doy, hermana. Sí, Juan, fíjate que algo que me llama mucho la atención de Rispa es que ella estaba allí en esa vigilia para que le dieran sepultura digna a sus hijos. Pero lo que vemos que ella logró, ¿verdad? Con esta actitud que ella tomó,
no fue nada más la sepultura de sus hijos. Fíjate que ahí en la palabra, en la lectura que nos hizo Gabriel, nos dice que no solamente conmovió el corazón de David para darle sepultura a sus hijos, sino que David mandó a buscar al cuerpo de Saúl y el de su hijo Jonatán. Entonces, cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, el poder que tiene una mujer, ¿verdad?, en su descendencia, es inmenso, mis hermanas. Es muy grande el poder y el grado de influencia que tiene una mujer en sus generaciones, porque ella no solamente le dio sepultura digna a sus hijos, sino que levantó la dignidad de una generación. Fue el abuelo, que fue Saúl, el hijo, que fue Jonatán, y estos dos. Entonces estamos hablando de 3 generaciones. Cuando nos damos cuenta la actitud abnegada que tuvo esta mujer, es de ejemplo para cada una de nosotras. Es un ejemplo que debemos de seguir, de velar por nuestros hijos, velar para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno de nuestra generación. Verdad, muy cierto. ¿Argumentas algo aquí más, Gabriel? Algo de resaltar también es cuando habla de esas aves del cielo. En el día los cuidaba de esas aves del cielo y en la noche de las fieras del campo. Podemos ver, si lo comparamos con nuestra vida actual, esas aves del cielo son esos chismes o esas personas que se hacen pasar por personas que nos quieren ayudar, pero en realidad quieren es quitarnos ese poquito de fe que nos queda, como es el caso de Rispa. Y esas personas que te dicen, ¿para qué sigues con ese matrimonio? O ¿para qué sigues en esa iglesia? O distintos comentarios. Esas fieras del campo también puede ser esos pensamientos que nos atormentan en la noche, donde nadie nos puede ver. Muy bien, Gabriel. Bueno, hermanos, nos despedimos ya de ustedes porque nos dimos cuenta, hoy nos hemos dado cuenta que el amor de madre es el que se asemeja un poco más a Dios. Vamos a continuar, Gabriel, con... Hermano, la gran lección es esta. Tu fidelidad en el lugar del dolor es la llave que desata la lluvia de tu bendición. Rispa nos enseña que no importa cuán dura sea la roca, cuán largo sea el tiempo o cuántos buitres intenten devorar tu esperanza. Si tú no te rindes, tu constancia moverá la mano de Dios y cambiará el corazón del rey. El enemigo quiere que abandones lo que amas en medio de la oscuridad y el silencio. Pero hoy el Señor te dice, mantente firme y no sueltes tu herencia. Tu sacrificio en medio de la injusticia no solo te devolverá la honra que te quitaron, sino que romperá la sequía de toda tu casa y de los que vienen después de ti. No te bajes de la roca por cansancio ni por miedo. Sigue espantando a los buitres, porque tu fidelidad en lo secreto está por desatar la lluvia de tu victoria pública. Amén. Bueno, con esto terminamos, queridos hermanos, dándole las gracias por ser parte de esta comunidad cristiana, invitándolos a que se suscriban, a que hagan comentarios, que tenemos algunas fallas aún todavía, pero en la obra de Dios todo va perfecto, como Él mismo lo dice en su palabra, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Buenas noches.